Y quiero ser breve. Habíamos hablado, Sandra y yo, antes de no acabar más tarde de las 5:25, 5:30, para dar más espacio a la charla, al debate. Entonces me ha servido en bandeja, Sandra, la introducción, porque si yo tengo algo que decir del sistema de lectura fácil, no es bueno. La novela se titula Lectura fácil, haciendo un juego. En primer lugar, nombra ese sistema de adaptación o de producción de textos que acaba de nombrar Sandra, pero también quiere hacer referencia a eso que en la lengua coloquial, cuando hablamos de un libro que gusta, que se lee rápidamente, que es accesible, hablando de la accesibilidad, se le llama una lectura fácil, y se dice también en las propias editoriales, ¿no? O sea, esta lectura es fácil, como algo bueno, ¿no? Entonces, las dos acepciones de lectura fácil que dan título, con las que yo le quise dar título a esta novela, para mí no son para nada emancipadoras o liberadoras. Conociendo bien el movimiento de vida independiente por amigas con las que comparto la vida, en Barcelona sobre todo, diría que para nada es algo así. No se inscribe en el movimiento de vida independiente, al menos tal cual yo lo conozco, lo vivo, me han enseñado quienes así lo protagonizan, sino que el método de la lectura fácil nace en los años 70, 60, 70. En los países nórdicos, de la mano de unas cuantas bibliotecas. No sé exactamente qué países, sé que está en Suecia, sé que está Finlandia, y viene promovido por una serie de profesionales del sector, no de los usuarios. Esto es muy importante. O sea, es una creación vertical. Se procede de unos servicios públicos pensando en los usuarios. O sea, esto como con Carlos III. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y este sistema de adaptación de textos y de creación de textos nuevos, originariamente está pensado, como bien ha dicho Sandra, para eso que la cultura occidental reciente ha dado en llamar la discapacidad, pero también para las personas migrantes, por ejemplo, ¿no? Aquellas que no conocen la lengua del país de destino. Últimamente también se ha expandido, y esto es particularmente perverso y revelador de la naturaleza del método de la lectura fácil, para población reclusa. Hace poco, bueno, como la lectura fácil, el método de la lectura fácil es cada vez más popular, y ahora ya sí que se emiten sentencias en lectura fácil que no tienen valor de sentencia. O sea, la versión en lectura fácil no tiene valor judicial. Del mismo modo que las leyes adaptadas a lectura fácil no tienen valor legal. Aunque estén destinadas a toda la población para su mayor comprensión, no se queda sino en un gesto, porque la versión en lectura fácil no se publica en el BOE, por tanto no tiene poder vinculante, no es vinculante. La Constitución escrita en lectura fácil es un fanzín, como el fanzín del Centro de Lectura Fácil. Lo de la población reclusa me gustaría ejemplificarlo porque es muy llamativo. En esta ola de adaptar todos los textos legislativos a lectura fácil, no sé en qué prisión fue, era en España, se cogió y se adaptó a lectura fácil el reglamento de la prisión, ciertas normas de la prisión. Los reglamentos de la prisión son un corpus jurídico muy grande, que no pasa por una única ley, no es un corpus jurídico muy grande, pero algunas que involucraban directamente a los presos en su relación cotidiana con el espacio, con la cárcel y con los funcionarios, se adaptaron a lectura fácil. Porque se daban cuenta, efectivamente, los funcionarios y los responsables políticos, que no se entendían las normas, que la población reclusa no entendía las normas. Así que las adaptaron a lectura fácil y las colgaron en una pared con una letra muy grande, que es otra de las normas de la lectura fácil.
es hacer la letra más grande, más fácil de leer. Y con una tipografía determinada. Por ejemplo, el Times New Roman no sería fácil de leer, pedagógicamente hablando. Total, que ponen en un cartel gigantesco esas normas determinadas y a eso se agarró el funcionariado de la prisión para decir que ya nadie tenía excusa para incumplir las normas, porque ya se habían pasado a un lenguaje accesible y asequible. Entonces, esto revela dos cosas. La primera es que cuando se detecta la necesidad de a la población reclusa adaptarle normas de complejidad lingüística, lo que se está queriendo decir es que la población reclusa verdaderamente, la mayoría de la población reclusa no tiene un nivel de lectoescritura equiparable al de la población no reclusa, a la media de la población no reclusa. O sea, está revelando que los que están en la cárcel son pobres. Está revelando lo que decimos en las manifestaciones. Los pobres, los ricos nunca entran, los pobres nunca salen. Y está revelando otra cosa, que es que la lectura fácil viene a suponer un endulzamiento y un endulzamiento de las opresivísimas condiciones que hay en una prisión y facilitando, blanqueando la imagen de accesibilidad o de, ¿cómo se dice?, de reinserción del preso, que todos sabemos que es una patraña, que es absolutamente mentira. De manera que en este caso paradigmático vemos cómo la lectura fácil es un instrumento al servicio del poder, y del poder en su faceta más dramática e insoportable, ¿no? Nada menos que en las prisiones, ¿no? Ahora ya tenemos hoy 26, entonces voy a leer brevemente un fragmento de lectura fácil, os lo voy a indicar para quienes tengáis el libro, por si lo queréis seguir conmigo. En la página 186 y 187. En esta página, Nati, una de las personajes, está hablando, ha detenido la clase de danza, está bailando con su compañero Ibrahim, que parece que tiene como una parálisis cerebral, y le parece que lo que se está enseñando en clase es algo sometedor para su compañero, que no tiene las posibilidades de movimiento del bailarín o la bailarina al uso. Lo que se llama la danza integrada, ¿no? Que es la danza integrada sería la lectura fácil de la danza. Dice Nati, segundo párrafo de la 186. Siendo las cosas como son y estando donde estamos, mi partener y yo debemos tomar una decisión. O bien dejar estas clases de danza, lo que sería para mí la segunda derrota danzofascista en menos de un año tras la expulsión de la Guapava, o bien combatir la fascista danza integrada haciendo danza desintegrada. Animo a Ibrahim a lo segundo porque es uno de los caminos que llevan a la libertad. Frente a la estilización, lo que yo le propongo a mi partener es envilecimiento. Frente a la superación, abyección. Y frente al espíritu de superación, el espíritu de la fornicación. Frente a la fluidez que aprendidamente, tras muchos años de danza, está en mí, me propongo una aproximación al aturullamiento de Ibrahim. Frente a la seguridad que yo puedo proporcionarme a mí misma y a Ibrahim gracias a mi complexión física y a mí misma, y a Ibrahim, perdón, me he aturullado en la propia palabra aturullamiento. Me propongo una aproximación al aturullamiento de Ibrahim. Frente a la seguridad que yo puedo proporcionarme a mí misma y a Ibrahim gracias a mi complexión física y a mi conciencia corporal, me propongo asumir el riesgo de caída y lesiones que supone moverse con la atonía muscular y el desconocimiento anatómico de Ibrahim. Frente a la belleza, la cual yo puedo alcanzar con determinados movimientos y hasta estándome quieta en determinada postura y con determinada ropa o hasta desnuda, quiero que se me caiga la baba como a Ibrahim, quiero mearme encima como Ibrahim y oler a meado como Ibrahim, tener la boca torcida
torcidas, las piernas combas, las muñecas y los dedos en tensión. Quiero repeler a los normalizados demócratas fascistas que me rodean como Ibrahim los repele. Pido a Ibrahim que me enseñe y propongo a Ibrahim que ahonde en esa repelencia que siempre ha sembrado a su alrededor y que siempre le ha hecho sufrir. Ante los envites del poder no hay que doblegarse ni deprimirse, hay que radicalizarse. Debemos conseguir repelerlo hasta el punto de que ni se planteen encomendarnos al espíritu de la superación, hasta el punto de que esa repelencia que despertamos en los normalizados deje de ser condescendencia y empiece a ser miedo, a ser asco y a ser insalvable. Estamos súper a tiempo, son las 5:30. Genial, lo hemos hecho súper bien, Sandra. Pues cuando queráis. Venga. Se abre el telón. Yo sé que aquí hay más de una persona con una lista de preguntas preparadas, un poco nerviosa también quizás, pero como estamos escondidas detrás de micropantallas... Venga, Carmen, rompe el hielo. Te presento a Carmen, Cristina, es una de las compañeras del Club de Lectura. Hola, Hola, Carmen. Hola, mira, yo mi pregunta, pero antes te tengo que, ¿por qué te hago esa pregunta? Porque a mí el libro en realidad me ha descolocado. No sé si me ha gustado o no me ha gustado, pero la realidad es que sí me ha hecho pensar. Y entonces mi pregunta es si lo has escrito con ese fin, con el fin de que la gente cuando lo leamos, porque no está estructurado una novela normal ni es un ensayo normal. Lo has hecho con ese fin para que la gente cuando lo leamos, aunque a veces a mí me ha resultado a veces como muy reiterativo, pero sí que nos pensáramos, no solamente en las personas con discapacidad, porque discapacidad quizá tengamos todos, unas de una manera y otras de otra, pero en otras muchas cosas, porque en el libro he visto cantidad de detalles que me han hecho pensar. ¿Lo has escrito con ese fin? Para nada lo he escrito con ese fin. De hecho, sería para mí dificilísimo decir con qué fin escribo, Carmen. O sea, estoy muy contenta de lo que me dices, de que no sabes si te gusta o no te gusta, porque lo de gustar yo no tengo muy claro lo que es. A veces hay cosas que te gustan, pero no te gustan precisamente por el bien que te hacen, o hay cosas que te disgustan y sin embargo te atraen, a pesar de que te disgustan. Entonces, felicísima de que ni te haya gustado ni te haya disgustado, sino todo lo contrario. Pero debo decir que eso es un efecto que yo no preví cuando escribía. Yo cuando escribo tengo metas muy prosaicas, muy de andar por casa, que pueden ser desde entregar el texto a tiempo, porque es un encargo, imagínate. Bueno, este en su momento fue un encargo que me hizo Saiz Barral, una editorial en la que no se llegó a publicar, y yo tenía que ir entregando poco a poco. Entonces mi meta era escribir de una manera, escribir aquello con lo que yo me sintiera satisfecha a tiempo, sin liarme mucho, porque tenía que entregarlo a tiempo. Pero es que y eso va de la mano de si una admite encargo es porque necesita el dinero. O sea, que yo podría decir, si no de todos, de casi todos mis libros, que el objetivo por el que han sido escritos ha sido para ganar dinero, porque era una herramienta para sobrevivir. Gracias. Gracias a ti, Pues, Carmen. Venga, chicas, más preguntas. Katy, levanta la mano. Katy. Luego Noemí, te tengo... El micrófono, quitarse. Es que Katy tiene el micrófono puesto. Ya, yo os oigo. ¿Me oís? Vale. Bueno, Cristina, a mí sí que me ha gustado el libro, sobre todo porque me resulta como muy difícil que sobre 4 personas con discapacidad intelectual, partiendo de un pueblo, cómo vas desarrollando, a mí realmente sí que me ha gustado. Como ahora se ha despenalizado
lo de la esterilización forzada, te planteas hacer como una continuación, primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué herramientas? Porque claro, tú vas, o yo por lo menos he captado, vas exponiendo muchos problemas para acá, para allá, todo, expones muchísimas situaciones. ¿Qué herramientas darías a los familiares y a estas mujeres para aprender a nivel una educación afectivo-sexual? Porque estamos todas perdidas, todos necesitamos esa educación sexual, pero en estos colectivos yo lo veo como más difícil. ¿Planteas a lo mejor alguna disyuntiva? Ya está. Gracias, Katy. Pues sobre hacerle una coda a lectura fácil, ni loca, vamos, ni jarta de vino, o sea, es que ni se me pasa por la cabeza. Sí, efectivamente que ya se ha penalizado la esterilización forzosa de incapaces. Efectivamente, es una norma súper reciente, ¿no? Pero valga decir que siendo esta penalización, o sea, que se ha prohibido la esterilización forzosa hace 2 días, pero es que hace 3 días todavía siguen estando esos libros en circulación y en las facultades de Derecho sigue habiendo discursos a favor de la penalización forzosa. Y esos discursos están, o sea, si la penalización, la reforma de la ley es del año 2020, en el año 2019 las federaciones más importantes cuidados es una palabra demasiado refinada. Las federaciones más importantes de tutela, vamos a decir, de las personas llamadas con discapacidad, aparecían en entrevistas diciendo que esa ley tenía todo el sentido del mundo. Y negándose a que, por ejemplo, y con esto enlazo en tu pregunta, negándose a que documentales como la segunda pregunta que me ha hecho, como los Yes We Fuck, que hablan de la sexualidad de las personas con diversidad física, con diversidad intelectual, que se proyectara un documental como ese en estos centros de tutela. O sea, que yo no celebraría por todo lo alto el cambio legislativo, porque el cambio social de quienes tienen todavía en su poder decidir sobre los cuerpos de estas personas, en ellas no se ha producido este cambio. Y siendo sin duda un paso, desde luego no es determinante para tantísimas y tantísimas personas. Y yo personalmente, Katy, no podría dar ninguna... No me siento capaz, ni siquiera me siento autorizada para dar ningún consejo, porque yo tampoco he realizado una reflexión propositiva en ese sentido, ¿no? Y además porque me parece que quienes tienen que asumir la rienda de su sexualidad son cada una de las personas reprimidas sexualmente y no que decidan por ellos familiares o instituciones. O sea, me parece que cualquier decisión en torno a la educación adoptada por estos centros de tutela, no ya contando con las personas que se llaman con discapacidad, porque eso de contar con, a ver qué es eso de contar con. En la lectura fácil, volviendo al esquema de la lectura fácil como un esquema que se sigue en tantos ámbitos de la vida de las personas en torno al mundo de la discapacidad. En la lectura fácil se prevé una evaluación de los textos de lectura fácil para ver si verdaderamente son fáciles. Entonces, una vez que han sido elaborados por personas que no tienen dificultad de lectoescritura, se les da a leer a personas que se supone que sí la tienen. Entonces, en la última etapa de producción del texto, o sea, cuando ya ha sido decidido el tema, el modo de escritura,
el modo de expresión, el estilo, o sea, es solo entonces cuando se las tiene en cuenta. Entonces, no me parece que eso sea un sistema emancipatorio, liberatorio, porque yo pienso que no lo sería para mí, entonces no lo quiero para nadie. Gracias a ti, Katy. Noemí, habías levantado la mano. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, Cristina. Yo creo que para todos es un súper privilegio porque eres, no sé, como, bueno, a mí no te conocía, me ha sorprendido mucho esta novela y me parece que es espectacular poder tenerte aquí con nosotros, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Noemí. Gracias. Nada, a mí me está pareciendo, porque aún no lo he terminado, no he terminado la novela, siempre voy con retraso. Pero bueno, súper original. No vamos a hacer spoiler, que ya me ha dicho Vale. Sandra que hay gente que no la ha terminado, así que vamos a ser muy cuidadosas con el spoiler. Pero da igual, yo cuando vengo así sin leer el libro, soy consciente de que me merezco... No, pues esta vez no vamos a hacer spoiler. No. Bueno, pues en cualquier caso eso me está pareciendo súper original, súper inteligente, muy reveladora, en fin, muchas cosas. Mis preguntas son como muy sencillas, son más bien de cómo te sientes tú y entonces hay tres. ¿Cómo te sientes por estar aquí, compartiendo en un club de lectura feminista y con una biblioteca feminista respaldando esto? ¿Cómo te sientes al estar aquí y que, no sé, qué reflexiones el que hayamos elegido ese libro? Y luego también, no sé, ¿qué es lo que más te ha gustado sobre lo que han dicho de tu novela y sobre los efectos que haya podido tener, no sé, como esa parte, y qué es lo que menos te ha gustado de lo que te han dicho, de sus efectos y eso? Esas son mis tres preguntas. Vale. A ver, la primera es que para mí esto es parte, o sea, estar en un club de lectura es parte de mi trabajo. Un momento, me estoy deslumbrando con... Listo. Es parte de mi trabajo, entonces, como parte del trabajo, a veces el trabajo es más satisfactorio, a veces menos. Eso lo vamos a ir viendo, llevamos 41 minutos de charla, así que de momento bien, ¿no? Entonces, pero me gusta siempre dejar claro que esto es parte del trabajo del escritor, porque es parte del trabajo de la escritora, el compartir su obra. Y cuando una dice trabajo, está diciendo todo lo que trabajo implica, ¿no? O sea que implica responsabilidad por mi parte, implica una preparación, en fin, una escucha, una escucha esperando escucha por parte de los otros, esperando respeto, porque una está trabajando, ¿no? Esto que parece como un de perogrullo, pero es que a veces yo he tenido que salir corriendo de reuniones con lectoras y con lectores, donde se me ha faltado el respeto, se me ha objetualizado o no se me ha tratado como un ser humano que está trabajando, ¿no? Así que de momento estoy muy contenta de estar aquí. Creo que esta sesión de trabajo está siendo diáfana, limpia, respetuosa, satisfactoria. Gracias. En segundo lugar, me has preguntado por la crítica, lo que más y lo que menos. ¿Qué es lo que a ver, al final tú has lanzado, bueno, y has dejado claro desde el principio que era como por tener dinero, pero bueno, al final lanzas una criaturilla que es tu libro al mundo y habrá cosas que te hayan dicho o que hayas visto tú, efectos de tu novela que te hayan gustado, cosas que te han gustado y cosas que no. Entonces, pues te pregunto un poco de esa creación, lo que ha supuesto, qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que... Pues mira, algo que me impactó mucho y me conmovió, pero igual voy a hacer como le decía antes a Carmen, no tanto como gustar, porque no sé si me gustó o me disgustó, pero me impactó, y para bien. Cuando yo recién salido el libro, yo estaba en las giras de presentaciones en Santander, recuerdo, estaba presentando el libro en la Feria del Libro de Santander, y se me acercaron varias madres con su hijo. Muchos de esos niños habían sido catalogados como personas con discapacidad. Y vinieron unas cuantas con su hijo, y sus hijos muchas veces no podían expresarse de una manera fluida verbalmente. Y una de ellas me dijo que se había sentido acompañada por el libro, como que se había sentido en un momento que para ella todo en la vida eran obstáculos,
por sacar a su hijo adelante, por ser respetada ella y ser respetado él, que había sentido un amparo en el texto, que había como que si yo le hubiera puesto palabras a inquietudes que ella sentía y dolores que ella sentía y satisfacciones que ella sentía. Y que le estaba leyendo a su hijo, como a su hijo le estaba leyendo el libro en voz alta, que su hijo no podía leer, y que su hijo expresaba su gusto, expresaba cuando algo le gustaba mucho, lo expresaba pues con su manera particular de expresarse, ¿no? Particular o no tan particular, pero lo expresaba. Y efectivamente, yo sin conocer bien a su hijo, ni sus maneras particulares, sus maneras no normalizadas de expresarse, él me expresó lo que yo entendí que era su gusto por conocerme, indicándome una página del libro, además, que le había gustado particularmente. Entonces recuerdo eso como, para mí, muy conmovedor. Como muy conmovedor. O sea, de hecho me pareció que yo no era la... que esa lectora, esos dos lectores se habían equivocado al dirigirse a mí y al darme a mí las gracias, porque yo no había sido la responsable del efecto de la lectura. Los responsables de que la lectura les afecte así y suponga una lectura emancipatoria, liberadora, consoladora. Es cosa del lector, no del autor. O sea, me parece que ese germen de libertad estaba en ellos cuando leían, no estaba en mí. Sin embargo, a ellos me hicieron partícipes de eso y yo no me creía depositaria de ese agradecimiento, así que yo me sentí honradísima. Y cosas feas, bueno, pues cosas feas sobre el libro que se hayan dicho, pues mira, hay una que alguna vez se dice que se hace desde un lugar como muy institucional, como muy institucional, ¿cómo decirlo? Como muy aséptico, que se dice, y es algo que se dice mucho en literatura, que la autora da voz a, ¿no? La autora da voz a 4 personajes con discapacidad. Y yo siempre respondo lo mismo, que yo no le doy voz a nadie porque a mí nadie me ha nombrado representante de nadie. Yo no soy la portavoz de nadie. Yo solamente me doy voz a mí misma. Por eso escribo libros firmados por mí misma. Yo no escribo ensayo, no escribo ensayo sociológico, ni hago estadística, o sea, escribo ficción. Y la ficción está firmada por mí exclusivamente. No hay otro autor ni otra autora que firme ese libro. Entonces, a la única a la que le doy voz es a mí misma. Que los personajes apelen a nociones de la realidad, como pueden ser la de ocupación, precariedad, discapacidad, son herramientas para seguir hablando de temas que a mí me preocupan, pero a mí nadie me nombró ni en una asamblea, ni ganas que tengo. ¿No? Muchas gracias. Gracias a ti. Más preguntas. Alejandra levantó la mano, ¿puede ser? ¿Puede ser? Sí. Ale, perdona, que no te había visto. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, mi pregunta también tiene bastante que ver con el proceso creativo que hemos estado hablando también de lectura fácil, pero bueno, leyendo como bastantes críticas, opiniones, uno de los adjetivos más utilizados es que es un libro arriesgado, que no voy a entrar tampoco en el debate del por qué se le puede nombrar así, pero más llevado a tu punto, bueno, a ser tú la escritora y siendo lectora. Quería saber si esto para ti es un objetivo buscado o simplemente ha sido un resultado un poco imprevisto, ¿no? O sea, este adjetivo que se emplea para hablar de lectura fácil. Como arriesgado. Uh-huh. Vale, pues un poco, mira, la pregunta de Carmen me sirve un poco. Fíjate, hizo Carmen la pregunta primera y nos va a servir para muchas otras. Ella no hablaba de arriesgado, pero hablaba ¿cómo decía Carmen? De provocar, de descolocar. Entonces, mi objetivo último no es epatar
como decía, ¿no? O sea, que hay otras cosas entre medias mucho más importantes y perentorias, como es entregar a tiempo, que te guste lo que haces, ¿no? O sea, que puede que no le guste a nadie y que no vaya a impactar a nadie, pero que te guste a ti como autora lo que haces. Pero creo que con riesgo, igual el riesgo que yo asumí escribiendo lectura fácil es que no sabría tanto como, no sería tanto, bueno, sí, sería el riesgo de hacer un tipo de novela que no había hecho hasta el momento. O sea, pero no lo llamaría tanto riesgo porque yo no tenía una sensación de peligro, de la estoy cagando, de cuidado que si sigo por ahí esto es peligroso y puedo echar por tierra el trabajo de muchos meses y ya años de reflexión, escritura, ¿no? O puedo echar por tierra mi contrato editorial si escribo una mierda de libro que nadie entiende. Entonces, yo no es que tuviera ese miedo, o sea, no era un riesgo que me atemorizara, hablaría más bien de reto, de ponerme objetivos a la hora de la escritura a cumplir a nivel de cocina literaria, de decir, vale, pues el reto es que cada personaje tenga un modo de hablar particular, siempre. Que siempre que hable, que Nati sea la única que teoriza, con la capacidad de teorizar sobre el mundo, de sacar, de hacer deducciones y de hacer inducciones. O sea, de sacar conclusiones generales a partir de detalles y de a partir de teorías generales tomar resoluciones sobre detalles. O sea, la única científica que pudiera hablar científicamente fuera Nati. Que Patri sea siempre como yo digo, la moranca, la de los morancos, que sea siempre la maruja en el mejor de los sentidos, la que habla por los codos. Que Marga esté siempre silenciada y hablen otros por ella siempre. Y que la Ángel se escriba siempre en lectura fácil. Entonces, era arriesgado para mí en tanto que nuevo formato como escritora, pero no era un riesgo, pero no un riesgo en un sentido del canon literario en el que mi obra iba a ser insertada o no. No era un riesgo en el sentido de la crítica me va a entender o no me va a entender, mi editora me va a entender o no me va a entender, voy a ser leída, o no voy a ser leída, va a ser un éxito el libro o no va a ser un éxito. Porque yo creo que si me empezara a pensar socialmente, o sea, extraliterariamente, extra creativamente, no podría seguir escribiendo. O sea, saldría del universo que es la escritura, que tiene sus propias reglas. Y empezaría a imponer las reglas del mundo editorial. Que a saber, que pueden cambiar de un día para otro, que puede ser que a lo mejor no tienen nada que ver con lo literario y puedes caer en gracia o en desgracia, o sea, que el riesgo era un riesgo íntimo, de objetivo íntimo de llegar a lugares donde antes como escritora yo no había llegado. Qué guay, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Quiero leer nos ha escrito Alba por el chat porque no tiene micro y te doy paso, Encarna, que te he visto la mano. Nos comenta Alba por el chat que no puede usar el micro porque está en la calle, que le gustaría decirle a Cristina que disfruté mucho leyendo su libro, pese a todas las deficiencias sociales que narra y que tan rabiosa me ponen. El hecho centrarte, aunque sea por medio de la ficción, en la historia de mujeres dis-capaces, qué absurdo eso de catalogar a las personas en niveles de capacidad, y la forma en que lo haces, utilizando esos puntos de vista tan originales, el fanzine, el relato de la escritora, la sentencia del juicio, me parece un recurso maravilloso. La casa ocupa, la danza, la liberación sexual y sobre todo el feminismo que desprende tu novela me creó un sentimiento de afinidad muy agradable. Enhorabuena y gracias. Recomiendo el libro de Mujer al borde del tiempo. Gracias, muchas gracias. Encarna, Susana, sí que os haya... Encarna y Susana. Encarna, si quieres tú primero y luego Susana. Lo tienes apagado el micro. Espera. No, espera.
No se te oye, Encarna, tienes el micro apagado. Ahora. ¿Ahora me escucháis? Perdón, ¿eh? Estaba aquí ya soltando mi discurso. Bueno, muchas gracias, creo que es un lujo, primero, tener un espacio tan hermoso como este y segundo, bueno, pues contar contigo, felicitarte y felicitar al Club de Lectura por que estés aquí con nosotras. Mi pregunta más dirigida al tema de reconocimientos por esta novela, que digamos se produce en un momento donde, pues por ejemplo, el Premio Nacional, ¿no?, donde hay una reacción social y una demanda social, bueno, pues del reconocimiento de las escrituras de las mujeres, de la creación de las mujeres, donde los premios nacionales había una esencia total. Y para mí fue una auténtica alegría pues, que discursos tan poco normativos o tampoco a los que estamos tan poco acostumbradas, que si dices que no das voces a las mujeres, sí estás nombrando realidades que existen y que no han estado dentro del discurso, ni creativo, ni casi, me voy a decir, ni político, pues se ha reconocido con un premio nacional, ¿no? Entonces, ver un poco, primero, ese cambio que se está produciendo, el reconocimiento del trabajo creativo de las mujeres, si lo ves más como moda o como algo transitorio o como algo que ha venido para quedarse, y sobre todo, pues cómo lo vives tú, cómo lo sientes tú, porque al final, en el momento que estás formando parte de ese sistema, se está como institucionalizando, digamos, el discurso, ¿no? Entonces, dentro de ese carácter reactivo que también tienes tú y reivindicativo, ¿cómo lo encuadras y cómo lo estás viviendo, ¿no? Creo que somos particularmente duras con nosotras mismas, las mujeres, a la hora de recibir reconocimiento. ¿Qué quiero con esto decir? Que el hecho de que nos planteemos cómo es posible que yo, siendo una escritora mujer, haya recibido el Premio Nacional de Literatura, que es un galardón que se ha dado históricamente, no sé si han sido, yo no sé si fui las... No sé, no recuerdo bien, pero no han sido ni 10 escritoras. En no sé No, cuánto... muy poquito. Pero no lo estoy cuestionando, lo estoy celebrando. Sí, no he terminado. El hecho de que nos planteemos nos planteemos qué puede haber detrás del hecho de un reconocimiento a una mujer en premios o en sistemas que están definitivamente, o sea, sin ningún lugar a dudas, masculinizados, para mí no revela sino de nuevo, el sistema heteropatriarcal metido en nuestra cabeza. Porque la respuesta sería tan sencilla como: ¿por qué a esta escritora le han dado el Premio Nacional de Narrativa en este momento? ¿Es porque es un momento político oportuno? ¿Es porque lo que se quiere hacer con su discurso es absorberlo para que deje de ser combativo? La respuesta que deberíamos darnos, igual que se la dan los hombres cuando reciben el Premio Nacional de Narrativa o cualquier otro, es porque su trabajo es bueno y lo merece. No me parece de más, que duda cabe, preguntarnos el momento político que se vive con respecto a los discursos feministas, pero me parece que ese debate sería muy largo, muy rico, pero muy largo, y no vendría, al menos a mí, no vendría a responderme la pregunta de por qué he recibido un premio por mi novela, viniendo de un sistema como es, ¿no? el español, no ya heteropatriarcal, sino fascista, directamente fascista. Un Estado fascista, con un Ministerio de Cultura fascista, con un presidente y un vicepresidente del gobierno fascista, ahora y cuando me dieron el premio.
lo que me parece que sería errado sería pensar que ganando yo o ganando cualquier otra autora un premio grande, un galardón grande, lo que se está concitando es una revolución de todos esos elementos fascistas, o lo que se está haciendo es que todos esos elementos fascistas están pensados, están preocupados por lo que yo pueda escribir o lo que ellos puedan premiar. De manera que me conformo, Encarna, con la respuesta más sencilla, y es la misma respuesta que se dan los tíos cuando ganan un premio, que me siento satisfecha de haber ganado un premio y un reconocimiento a mi trabajo, porque lo único que he hecho ha sido hacer bien mi trabajo. Así que motivo de celebración grandísimo. O sea, victoria, bien, celebremos, genial, buen trabajo. Y no ya solo un buen trabajo, o sea, incluso pasando por alto el hecho de que haya sido ganado en un sistema, como digo, fascista, macho y asqueroso. O sea, simplemente por la alegría de festejar que uno ha hecho un buen trabajo. Gracias, Cristina. Susana, recomponte, que te toca preguntar. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios, maja! ¡Qué nervios, Cristina! Es que me impones mucho, te lo juro. Es que esto de tener a la autora del libro del mes, del club de lectura, es... Tranquila, tranquila, Susana, adelante, adelante. Como en el despacho del director. Bueno, es que tienes una personalidad así como muy fuerte, muy arrolladora. Y bueno, a mí me pasa como con Carmen, estoy un poco en shock con el libro, porque claro, no deja indiferente, ¿no? Y toca temas muy incómodos, ¿no? Que pueden incomodar mucho desde ya de cómo es la estructura, pero bueno, yo si lo tendría que resumir, yo a mí misma, yo me reía mucho con tu libro porque me parecía un oxímoron total, porque yo me he sentido muy Ángel, o sea, yo necesitaba lectura fácil para tu libro. Te lo juro, había cosas que me he sentido como muy lerda, no entendía la estructura, como es tan anárquico, me ha costado mucho entrar en situación. El lenguaje a veces me ha costado entender el lenguaje, porque hay jergas en las que no estoy acostumbrada, o yo qué sé, lo que pasa en Barcelona, me ha costado mucho entrar. Luego ya leyendo y tal, y poniendo en común con las chicas, y viendo alguna entrevista tuya, pues, o sea, me ha costado, o sea, me ha parecido como una especie de burla, ¿no? De que se llamase lectura fácil, porque a mí me estaba costando pillarlo, ¿no? Digo, mira, tiene humor hasta para eso. Y luego, pues estoy reflexionando, o sea, sí, es un discurso muy politizado que a mí a veces me choca, y una crítica a la editorial es que yo soy una lectora de digital, y el fanzine en digital no se ve. Es una faena, o sea, no lo he leído el fanzine, es lo único que me falta. Lo abriré en otro programa a ver si lo puedo ver, pero vamos, que aparte de eso, que me encanta que estés aquí y ojalá pudiéramos tener siempre a los autores. Pues Susana, gracias, que es lo que... Sí, ya me ha dicho esto varias gente, pero sabes que es que yo, como no leo en digital, yo no ha caído en mis manos todavía la edición digital. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa cuando llega el fanzine? ¿Que no está? Sí está, lo que pasa es que es tan pequeño que no se puede ampliarse, no se ve nítido, es imposible, pero pasa con todos los libros que tengan algún tipo de imagen, que es una faena. El digital para eso es una faena. O sea, que no es exclusivo, o sea, que no es exclusivamente de lectura fácil. Tú dirías que lo has visto en otros libros también. Cualquier ilustración, cualquier cosa, los PDF se ven fatal. Eso es una faena del digital. Pero pero tú no sé si lo sabes, Susana, pero el fanzine de lectura fácil se vende por separado. ¿Ah, sí? Espera, que lo voy a traer un momento. No lo sabía. ¿Nadie más lee en digital? ¿Soy la única? No, algunas sí, ¿no? Yo solo leo en digital. O sea, bueno, solo yo también. Bueno, casi. Cuando hay opción, si no, pues en papel, pero yo soy lectora digital. Yo también. A ver, este es el fanzine extendido, porque la novela tiene como 30 páginas y aquí tiene 100. O sea, yo para la novela lo recorté. Ah, vale, o sea que lo podemos leer aparte. Pues entonces, como un fanzine no se vende en las librerías. El fanzine bueno, sí, alguna librería en la que yo he presentado me han comprado fanzines y se han quedado con fanzines para venderlos a ellos. Creo que, o sea, debe estar a partir de 5 euros, o sea, entre 5, 6, 7, no pagáis más por él. Y yo en Madrid, cuando voy y hago presentaciones, cuando se hacían físicamente,
siempre que iba a Madrid, a cualquier lado, dejaba, los vendía yo misma, porque la pasta que sacábamos era para alguna hucha antirrepresiva, para compañeros que estaban encausados por alguna manifestación o 1000 cosas, ¿no? Entonces, a ver si yo me acuerdo en qué librería pueden tenerlo en Madrid. Yo creo que lo pueden tener... Pero se puede pedir a Barcelona, si no. Por podemos supuesto. Pedir, luego hablamos y se Sí. O sea, algún centro social. El colectivo nuestro, o sea, el colectivo nuestro que se llama Bachini, luego se lo paso a Sandra y ella os lo pasa el contacto. Nosotros lo vendemos desde Barcelona, lo mandamos con un ingreso a una cuenta de nosotros lo vendemos a 4 euros. 4 euros y lo que cuesta el sobre y el sello, que creo que es 1,5 € más o algo así. Eso sí lo hacemos, por si tuviera alguien interés. Y se lo queda físicamente tan bonito y ampliado. Guay, pues gracias. Pues lo que te quería decir Susana. era eso, que si eras consciente de que a lo mejor a todo el mundo el lenguaje no le resulta, o a determinados términos, que sí, que no son accesibles para todo el mundo. O sea, que a mí me ha resultado complejo. Sí, porque claro, no estoy en determinados mundos. Naturalmente que tengo presente que no todo el mundo entiende todas las cosas. Y que a mí me pasa como lectora, de otras obras, de otros también. La pela, dice. Por supuesto, o sea... Sé que no lo entienden y da igual. Porque claro, yo no estoy en la cabeza del lector, ni en su background, ni en... Claro, es complicado. Por eso era como, me hacía mucha gracia lo del título. Bueno, sí, es una coña, obviamente, el título, claro. Sí. Muchas gracias. Venga, no sé si alguien quiere... Si no, me voy a colar yo en medio mientras lo pensáis. Un momento, ¿puedo decirle una cosa? Claro. A mí lo que me ha gustado, que te lo he dicho para que le dieras las gracias, cómo has retratado el movimiento Ocupa, porque le están dando una visibilidad absurda que no es así, y tú en este libro, eso me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que me voy a colar, chicas. Voy a traer uno de los, así doy tiempo a que penséis en más preguntas. Yo quería traer un debate que tuvimos en la primera sesión del Club de tu Libro, pero que es bastante recurrente dentro del club de lectura. Y que es el papel que juegan las autoras, la legitimidad que le damos a las autoras, ¿no?, cuando plantean determinadas realidades o ficciones, y si nos parece que por la posición que ocupan son merecedoras de hablar de esas realidades. Esto es un debate eterno que tenemos. El mes pasado leímos a... Uy, que se me acaba de olvidar el nombre, chicas. A Emilia. Madre mía. Emilia Pardo Bazán. A Emilia Pardo Bazán, que este es el año. Leímos La Tribuna. No sé si has leído el libro, lo conocéis el resto. Bueno, la figura principal, sabemos que la posición económica que jugaba Emilio Pardo Bazán, que la que permitía en aquel momento el poder tener acceso a la escritura y al lenguaje, y por tanto a la publicación, con todas las dificultades que aún así, siendo ella de clase alta, eso le supuso, pues lo que retrata es el Madrid de las cigarreras, ¿no? Y el Madrid empobrecido, el Madrid de las clases sociales, ¿no? Y dentro de eso, pues también como que habla de la dificultad que tienen los personajes de salirse de su propio destino, ¿no? Como una especie de realismo. Bueno, yo quería como traer esto aquí, por lo que decías antes de yo no represento a nadie. Yo por mi trabajo estoy muy cerca del mundo también de la vida independiente, de la pobreza, la exclusión, bueno, estas cosas. Total, que una de las cosas que yo valoraba mucho de este libro es como el tomar contacto, algo que debatíamos también en el club, que es realmente una persona que es leída como discapacitada puede pensar así, ¿no? Estoy segura de que este no es el único momento en el que ha salido esta pregunta, porque pensar esto es lo normal o lo natural, es decir, dar por sentado que yo pueda hacer esta prosa y esta retórica, ¿no?, que tenga esta capacidad para la verborrea e incluso para hacer este metaanálisis o hacer una dura crítica a aquello que justo me sostiene, pues parece que no es propio de algunas personas. No es ni apropiado para unas, ni propio o normal.
Y esto nos parece siempre como muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver con la idea de legitimidad, ¿no? De quién está legitimado para hablar determinadas cosas, que esto daría también para otro gran debate, pero también con lo de dar voz, ¿no? Y ahí también un poco quería preguntarte por otras presentaciones que has podido tener. Estuvimos viendo una de las presentaciones en las que te preguntaba si habías hecho encuentros con gente con lectura de discapacidad, con alguna de sus, yo qué sé, plena inclusión te llama. Vente, ¿no? Y te preguntaban cuál es la reacción, ¿no? Yo no me interesa tanto esto, sino si la gente te pregunta esto. Es decir, si la gente te pregunta, que claro, es ficción, yo juego, o sea, comprendo eso perfectamente, pero a mí me sigue sorprendiendo el que pensemos que una persona, por el hecho de haberla metido dentro de un grupo social, ¿no? Por leerla como discapacitada, ya tiene un destino fatal que es no ser capaz de pensar eso. Y luego, pues sí, uno no es representativo de nada más que de su propia idea, pero se soportan esa idea porque quiere que sea también una representación de algo que no está siendo contado. Y ahí me parece muy valioso el papel que tenéis las autoras en el mundo del libro, igual que otras personas en otros lados, ¿no? Como para visibilizar otros referentes que en muchas ocasiones no llegan a un público general. Y yo sí creo que esta obra hace, o tu libro hace esto. Me da igual que sirviera para conseguir dinero, sirve también para otras cosas. Podrías haber escrito otra cosa que también sirviera para ganar dinero. O sea, no me parece relevante. Pero sí me parece relevante es que a veces resulta muy difícil salir de las fronteras o de los límites de tu grupo, sobre todo cuando estás fuera del mercado de lo productivo. Y de repente pues sirve para que otra gente se sienta reconocida, se sienta acompañada, para que nos reviente la cabeza, ¿no? Y pensemos que cómo realmente Ángel puede hablar así o la otra puede reflexionar así. Y esto también, y ya con esto lo metíamos dentro, otra de las cosas que salían es que esto tampoco normativo, que es una palabra que voy a dejar de utilizar, porque es normal también hablar así, porque resulta agresivo a veces, ¿no? Y esto yo lo he leído en algunas de las entrevistas que te han hecho, las referencias que hay tuyas, ¿no? Que tiene que ver con que pueda generar rechazo porque pueda resultar agresivo, porque realmente no, pues como en el primer capítulo del baile, ¿no? Porque lo normal es acompañar una serie de normas que dejan fuera a la gente, ¿no? Y si esto resulta agresivo, pues a lo mejor había que hacer un efecto espejo, ¿no? Para ver qué es realmente agresivo, porque en este libro se cuentan muchas cosas que son agresivas para muchas personas. Bueno, finísima la reflexión, Sandra, no sabría qué responder. Bueno, puedo continuarla. Lo que nunca me habían dicho era esto que tú has dicho tan bien, o sea, es que nadie de ningún club de lectura, ni presentación, ni presentadora, ni presentador, ni entrevista había dado por hecho que cuando me preguntan, pero es que las personas con discapacidad no hablan así, ni piensan, ni tienen esa posibilidad de raciocinio, ni de... o sea, que tú pongas en cuestión eso, es la primera vez que me pasa a mí en un club de lectura. O sea, yo tampoco me atrevo a decir qué piensa una persona cuya comunicación conmigo no pasa por el orden del logos y de lo racional. Pero podríamos darnos el beneficio de la duda, por favor, de que aunque no se exprese de una manera verbal clara, tiene una capacidad de crítica radicalísima. Entonces, feliz de escuchar eso, gracias, me lo apunto para la próxima, porque me doy cuenta de que ese tipo de reflexión es tomada como, se la toma como snob. El nivel de paternalización por parte de cuidadoras, cuidadores y trabajadores del sector asistencial es tal que, como tú bien acabas de decir, Sandra, es que ni se les pasa por la cabeza alumbrar el pensamiento de quizá esta persona a la que estoy tutorizando, acompañar y cuidar, como digo, son palabras demasiado suaves, tutelando, es crítica con lo que yo estoy haciendo. Y quizá yo no la dejo expresar esa crítica de ningún modo,
ni me tomo la molestia ni el tiempo de intentar leer la crítica en su modo de expresión, sea este el que sea. O lo reprimo en cuanto lo veo, ¿no? Bueno, de esto, si tú has trabajado en el mundo corporativo de lo que se llama la discapacidad, lo habrás visto más de una vez. A mí, alguna lectora en algún taller literario, madre de una hija autista, me decía que a su hija, creo que era además una clase de danza, le hacían, como a todas las niñas bailarinas, un moño. Le recogen el pelo así, se lo tensan, le recogen un moño. Y ella se tiraba del moño, quería arrancar el moño. Su modo de expresar el disgusto hacia el moño era tirarse del moño. Bueno, pues lo que hacían era volver a peinarle el moño. Pero por favor, ¿se puede ser más elocuente que arrancarse el moño? Físicamente con las manos. O sea, si eso no es un acto de negación de la personalidad y de la voluntad del otro, que baje Dios y lo vea. O sea, que no necesitamos el logos, que no podemos ser tan inocentes como para pensar que la crítica solo se puede encauzar a través de lo que institucionalmente es válido, como es el debate verbal con las normas que, por supuesto, los normalizados, es decir, aquellos que son privilegiados, han determinado, las normas que ellos han determinado, y que pasan por la palabra y la palabra dicha de una determinada manera. O sea, un graffiti tampoco está bien. Ahí hay logos, hay verbos, sujeto, verbo y predicado, pero tampoco está bien. Bueno, en fin. Con la representación, una cosa, que es que a mí me parece terrorífico, esto que es una moda, yo no sé desde qué otro lugar llega, pero a la literatura, lo de quién está legitimado para hablar de qué, eso es una moda que viene de Estados Unidos de hace unos años, ¿no? Que es un mercado editorial potentísimo para todo el mundo, en el que al escritor blanco, varón, heterosexual, de clase media, empiezan a rechazarle manuscritos, textos que hablen sobre mujeres, o sobre negros, o sobre latinos, ¿no? Porque se le dice que él tiene que hablar de lo que conoce y no quitarle la voz al latino para la hora de hablar de la realidad del latino. Lo estoy diciendo de una manera súper básica, pero es que creo que en resumidas cuentas es así. Entonces, esto que suena como muy bonito, como decir, vale, pues ya van a dejar los machos de hablar de nosotras, ya van a dejar los blancos de hablar de los esclavos, ya van a dejar de hacerlo, van a dejar de hablar de lo que no tienen ni puta idea. Esto que suena tan bonito tiene, igual que la lectura fácil en la prisión, tiene un efecto colateral horroroso, que es el siguiente, que es que cuando llega la latina, la escritora latina, a una editorial a publicar, lo que se espera de ella por parte de sus editores es que hable desde el yo, desde de su opresión y nada más. Si yo soy una escritora latina trans del Bronx, se espera que yo cuente mi vida como latina trans del Bronx. Pero a lo mejor yo de lo que tengo ganas de hablar es de las guerras del Peloponeso. A lo mejor yo, escritora latina trans del Bronx, lo que me interesa en esta vida es hablar del antiguo Egipto. O a lo mejor me interesa hablar del hombre blanco heterosexual de clase media. A lo mejor yo quiero ponerme en una voz de hombre blanco heterosexual de clase media que vive en la Quinta Avenida. Entonces, el efecto colateral es perversísimo, porque lo que funciona es para seguir encajonando. O sea, usted como latina tiene que escribir como latina. Y de usted el mercado espera que sea un símbolo, o sea, que usted sea símbolo, que usted no sea un ser humano con 20.000 preocupaciones, aparte de su latinidad, aparte de su transexualidad. Porque yo como latina y transexual podría tener preocupaciones financieras, ¿no? Me parece. O podría tener preocupaciones aristotélicas, me parece.
Entonces, ese tipo de política de legitimidad, de quién tiene derecho a hablar de qué, cuando viene, insisto, determinada, como es el caso, desde arriba, como con la lectura fácil, que vamos a decidir ahora qué es lo que necesitan las escritoras latinas trans del Bronx. Pues necesitan hablar desde el yo, ¿no? Necesitan hablar desde el yo, que se callen todos y que hablen ellas desde el yo. Porque yo me quiero salir de los límites del yo. El yo es una cárcel. Porque a lo mejor yo, para hablar del yo, necesito hablar de la guerra de Vietnam, yo qué sé, ¿no? O sea, se coartan las posibilidades de la imaginación creando guetos dentro de lo literario. Qué interesante. Me estoy callando, chicas, para dar la oportunidad de que otra hable. Estaba leyendo en el chat de Peppa Petit. Sí. ¿Lo lees tú, Su? Venga. Dice, hola a todas, os tengo que dejar. Me ha encantado, Cristina, tu presentación y debate. Tengo la cámara fastidiada, por eso no he podido intervenir. Tengo el libro empezado. Felicidades y a todo el club de lectura. Tengo también pendiente incorporarme a partir de marzo. Gracias, Sandra, por tu activismo y por esta presentación. Gracias a vosotras, chicas, que si no esta presentación sería entre Cris y yo. Esto... Venga, nos quedan 10 minutos. No hay que ser productivistas y agotar el tiempo hasta el final tampoco. También nos podemos ir a dar un paseo, pero podemos aprovecharlos. Claro, también. si alguien más quiere. Katy, ¿has levantado la mano? Sí. Sí. Venga. Sí. Metes un concepto sobre que el violador, dices que es inminente, es la inminencia de su objeto, como cuando ve a la mujer y eso le provoca, y haces el concepto con trascendencia, ¿no? O la diferencia con trascendencia. Ese concepto yo no lo... te voy a explicar la duda. Un violador, pues ve, decir, tiene una educación, tiene unos objetivos, tiene una mente y no solamente por el hecho de ver a una mujer, es decir, en el momento que la viola, sí que trasciende ese acto, no se queda en sí mismo. Entonces ese concepto filosófico que metes ahí, me ha quedado como la duda. Es decir, yo creo que toda acción del violador tiene un pensamiento interior, pero también trasciende cuando viola a la persona. Y ahí lo he visto yo como, no me quedó claro, le he puesto ahí dudas, no me acuerdo en que estaba buscando la página Sí, en la que estaba. Recuerdo la escena que menciona y también tendría yo que tener la página para saber exactamente ir al término, pero creo que como sé de qué escena estamos hablando, podemos discutirlo igual. En ese momento, la protagonista está diciendo, ella está hablando de dos fenómenos, el fenómeno del violador cuando viola y el fenómeno del votante cuando vota. Entonces, está diciendo que el violador, el objeto de su dominio es la violada, ¿no? La violada o el violado. Por supuesto, puede ser del mismo sexo, ¿no? Dice que el objeto de su dominio es, ¿cómo lo llama? Yo no recuerdo, efectivamente utiliza un término filosófico, pero que es inmediato. O sea, el objeto de su dominio, por decirlo de una manera que yo ahora sea capaz de defender, de ser clara, aquí, mira, alguien lo está diciendo. Susana, a ver. La prostituta, esto es, el ser sobre quien ejercer el dominio estaba ausente. No era necesaria puta alguna en el colegio electoral, porque la tarea política del votante, en tanto que mística, en tanto que simbólica, no necesita objeto al que dominar. A diferencia de la tarea política del tirano o del violador, que necesita
de la inmanencia de su objeto y de la experiencia del dominio, al votante les basta con la ilusión de la posesión. Vale. Lo que está diciendo la protagonista es que el violador, al menos, para ejercer su dominio, necesita algo de carne y hueso. Algo inmediato, algo efectivamente y objetivamente presente. Quizá inmanencia no está bien dicho aquí. Yo diría igual hasta lo cambio. O sea, el violador necesita el objeto de su dominio real y frente a él. Si no, no puede producirse la violación. Sin embargo, el votante cree que está dominando, el votante en su gesto de dominio del futuro de su país o del gobierno de todos, del gobierno de la mayoría, querría ejercer el mismo dominio que ejerce el violador sobre su objeto, pero en verdad no hay objeto en el voto. No hay objeto en el voto, quiero decir que lo que está haciendo no es sino una farsa. Él se cree en posesión de un poder cuando deposita el sobre en la urna, pero ahí en verdad, ahí aquello no es sino un gesto. No está ejerciendo un verdadero dominio de la voluntad popular, como se diría, ¿no? De la voluntad ¿no? Del futuro de la nación para los siguientes 4 años. Eso es una fantasía. Sin embargo, el violador cuando viola de verdad, domina de verdad. El violador domina de verdad. El votante tiene ansias de dominación, pero no las ejerce. Es mentira. No llega a violar nunca, no llega a dominar nunca. Ambos son dos sujetos que quieren dominar algo. El violador a una persona, el votante, el futuro de su nación. Finalmente, yo creo que lo que concluye la Nati es que el violador lo tiene bastante más claro. O sea, hay una honestidad. Tiene una satisfacción más real, menos simbólica. El votante se conforma con el símbolo. El violador no se conforma con el símbolo. El violador necesita del cuerpo. Pero tienes toda la razón que esa inmanencia no está bien dicha. Igual la cambio para la siguiente edición. Gracias, Katy. Chicas y chicos también, que hay 2 o 3 escondidos por ahí. Hola Sandra, hola Cristina, Liz. Chao. Hola a todas y todos. Bueno, yo me siento bastante identificada, o sea, siento que hay muchas situaciones en las que me siento incluso como que son familiares. Y quería preguntarte si en el proceso de escritura del libro has podido compartir con personas con distintas capacidades, aunque ya has dicho y ya sabemos que es 100% ficticio, pero si has podido mimetizarte o compartir con personas que estén en situaciones que retrata el libro. Sí, durante mucho tiempo yo hice danza integrada, de hecho. O sea, con personas de las llamadas discapacitadas durante mucho tiempo. Lugar del que salí escaldada, o sea, lugar horrible, pero del que saqué buenas amistades y conocí a muchas bailarinas y bailarinas intérpretes que ya se salían de ese sistema para crear por sí mismos sin la necesidad del sistema normativo que es la danza integrada, que finalmente es un sistema normativo y capacitista, sin duda capacitista. Y esa fue la inmersión más grande para mí con el mundo de la discapacidad a través de la danza. Y en otros momentos, en algunas situaciones familiares, pero desde luego de primera mano y con dolor, momentos de dolor, momentos de placer, fue durante muchos años bailando con personas llamadas diversas.
Gracias. Gracias a ti. Pues si os parece, vamos cerrando. ¿Que Katy quiere hablar? Recordar, ¿no? Que no se acabe, que no se acabe. Recordad que estudio psicología, me gusta mucho dejar las cosas ahí como con ganas. ¡Epa! Vicio profesional. Así os quedáis con más ganas. Bueno, casi que es la última. Me gustaría, porque, bueno, yo también he leído el libro, Cristina, darte también las gracias por estar aquí. A ver, yo cuando he leído el libro, lo que he visto, o lo que a mí me llena, o lo que a mí me ha llegado es una gran crítica, ¿no?, a la institución pública, al sistema que tenemos todos como muy normalizado. Utilizas el libro un poco como campo de batalla para el tema de, hablas de la ocupación, de la sexualidad, de un montón de cosas que, como al principio ha dicho Carmen, nos ha hecho pensar y reflexionar y darnos cuenta, ¿no? Y no sé si hay alguna, en estos momentos que también la sociedad está un poco crispada, ¿no? Y que vemos muchas cosas que no nos gusta, que quieren que veamos como normal, ¿no? Y tú eres muy crítica y yo creo que necesitamos también ver otras, ver esas voces, ¿no? O esas reflexiones más críticas a esto que nos rodea, ¿no? No sé si, o qué te parece a ti, o no sé si hay alguna manera de cambiar, qué podríamos hacer, no sé si en algún momento vamos a llegar a tener una sociedad diferente, viendo la situación que estamos viviendo, ¿no?, que tenemos ahora mismo tan crispada, tan dividida, ¿no? Queremos las cosas de otra manera y yo te agradezco también ese punto ese punto tan crítico que nos hace pensar y revolucionarnos, o sea, y revolvernos un poco, ¿no?, ante este sistema. Gracias, Nieves. A mí siempre que se me preguntan por consejos, yo siempre digo dos que son muy viejos. O sea, que son del siglo XIX. Son dos consejos anarquistas clásicos que se llaman autogestión y acción directa. Yeah. Que no aspiran a eso que la historiografía ha dado en llamar la revolución, que la historiografía tiene muy claro que las revoluciones ha habido dos en el mundo, o tres, ¿no? La americana, la francesa y la rusa, ¿no? O sea, y las colocan como mojones ahí en la historia y lo demás no cuenta. Desde luego la autogestión y la acción directa no van a hacer que ruede la cabeza del rey, pero creo que sin duda son herramientas que se han demostrado y se demuestran históricamente útiles. Pero siempre ponen palos a esas ruedas. Hombre, por supuesto, a la mínima. Me interesa, no me interesa. A la mínima. Hay que ser muy guerrillera y tener muy mala leche. Ya. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Nieves. Qué bien, Nieves, que hayas podido incorporarte al final. No, me he incorporado desde las 5 de la tarde, pero venían en el coche que os he venido escuchando. Lo que pasa es que ya una vez que ya he venido a casa ya me he enchufado con el ordenador, pero os he estado escuchando desde el principio, ¿eh? Nieves colabora con la biblioteca, además. Chicas, yo sintiéndomelo mucho, me toca cerrar. Soy, pues eso, la noticia desagradable, eso represento ahora. Quiero cerrar pues con muchísimos agradecimientos, por supuesto a Cristina, como decía al principio, por haberse conectado desde Italia, para poder estar con nosotras esta hora y media y, bueno, compartir con nosotras lo que ha sido la lectura y lo que va a seguir siendo hasta que lleguemos al final, la lectura de Lectura Fácil. Y, por supuesto, también agradeceros a vosotras, las 30-31 personas que habéis ¡Guau, cuánta gente! ¡Wow! Aquí hoy.
generando eso, flexibilizando ese mundo, Nieves, ¿no? Sí, Ahí estamos, o sea, estamos trabajando en ello. ya. Y el Ayuntamiento de Madrid. Estamos trabajando en ello. Esto es una manera de no estar, ¿no? Como generar otros sistemas o sistemas que existen, visibilizarlos. Aquí es donde se produce esa acción. Y otra manera que quiero despedir o cerrar la primera sesión de hoy es compartiendo algunos libros de la biblioteca, ¿vale? Que, bueno, no he hecho una rápida selección, pero que me parecen relevantes dentro de algunos de los temas que hemos hablado hoy, que tiene que ver con aquello que es lo no normativo, ¿no? Es decir, cuando lo normal es la diversidad, lo no normativo, pues toca visibilizarlo. Textos escritos por las propias mujeres o por las propias personas consideradas desviadas, infravaloradas, las raritas, ¿no? Las desviadas, que desde el apoyo mutuo y la gestión se organizan para dar respuestas mucho más eficaces y adaptativas, ¿no? Por traerme del mundo de las ONGs estas dos palabras, a todas las barreras y violencias, o eso que se ha venido a llamar multidiscriminación. Y también quiero traer algunos textos que escriben colectivos que se organizan para dar esas respuestas, para contar estas cosas, ¿no? Que se quedan fuera. Uno de los más conocidos, ¿no? Que es todo el tema de la gordofobia, ¿no? Es qué pasa cuando los cuerpos no responden al canon heteronormativo blanco, ¿no? Al estándar Barbie que a todas nos viene a la cabeza cuando pensamos en la idea de mujer, siendo estas una de las diferentes maneras que tienen de expresarse los cuerpos, ¿no? Otra de esas maneras que tienen de expresarse los cuerpos es un libro que se llama Chonguitas, que habla de transexualidades masculinas. Y es un libro que no vais a encontrar en todas las librerías, sí que en la biblioteca, y que son testimonios de estas transexualidades, y que os recomiendo muchísimo su lectura. Dentro del mundo de la salud mental o de los diagnósticos, ya que hoy es un tema, ¿no? Es una de las cosas que Cristina plantea mucho en el libro, ¿no? La importancia del diagnóstico, la importancia y lo terrible, ¿no? del diagnóstico. Están los colectivos de salud mental, que cada vez editan más cositas de autogestión de la propia salud mental. No hace falta ser diagnosticado para cuidarse, ¿vale? Y aquí tenemos libros y también algunos fanzines para trabajar los autocuidados o los cuidados colectivos en salud. El libro de lectura fácil, por supuesto, que hemos comentado. Y luego algunos fanzines. Uno de los objetivos también es traernos fanzines aquí a la biblioteca. Hay, este librito, yo os lo recomiendo, habla de la estereotipación de la mujer, este fanzine, el de borrachas, no sé si lo conoces, Cristina. Sí, lo conozco, es súper gracioso. Sí. Es súper gracioso. Planteábamos en el club de lectura en la primera sesión, ¿no? Si el tema de la discapacidad asignada era una metáfora que al final representa que todo aquello que no suene a Barbie, ¿no? Al libro de ciencias naturales, se acaba discapacitando. Y en concreto para el caso de las mujeres, la asignación de una discapacidad pues ha sido un hecho tradicional, ¿no? Ha formado parte del conjunto de violencias. Aquella mujer que se salía del ámbito de lo esperado, pues era considerada una borracha y no solo una bruja, una loca. Y este otro fanzine que se llama En defensa de la anormalidad, ¿no? Una de las cosas que más cuenta la gente que ha sido asignada a estos grupos considerados anormales es que, o una compañera con parálisis cerebral me contaba que la experiencia de la discapacidad a ella le había permitido tomar conciencia con el productivismo, con lo normativo, ¿no? Como que le había ayudado a ser crítica, ¿no? Con su propio, con este lenguaje. Y dentro de la autogestión, este pequeño librito, fanzine de Laia Martínez, que se llama Hartémonos de amor, ya que no podemos hartarnos. Buenísimo, buenísimo. Eso es buenísimo. Sí. Os lo recomiendo mucho. Sí, los libritos de Laia, escribe también artículos, son muy recomendables. Todo esto y muchísimo más en la Biblioteca La Sal, calle Arregui Aroj, número 31. Os voy a mandar, ya que estoy aquí con el chat, aprovechando, el lugar donde podéis conseguir el fanzine. Venga. ¿Vale?
O sea, es el Facebook del colectivo Bacini Bacini y el Instagram del colectivo. Yo no responderé aquí, pero es un colectivo, así que alguien os responde muy rápidamente. Les decís por el fanzine de Yo también quiero ser un macho y volará. Pues con esto y un bizcocho hasta dentro de un mes y un nuevo encuentro o, bueno, hasta dentro de unos días. Nos seguimos viendo por Zoom, nos seguimos viendo por las calles, nos seguimos buscando y encontrando y un placer haber estado con todas vosotras esta tarde. Un gusto. Gracias. Gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias a todas y gracias a Cristina. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a Cristina. ti. A pesar Carmen. de que te dan caña. Gracias. Candela, me ha dado candela, me ha dado candela. Caña, no, candelita. Gracias. Chao, chao. Hasta Chao, pronto. chicas. Chao. Hasta pronto. Chao. Chao. Hasta pronto. Adiós. Aquí. Nos quedamos las del club. Bueno, chicas, voy a cerrar que tengo ahí a Esther. Bueno, ¿comentamos o qué? ¿No comentamos? Bueno, lo ¿Qué que tal? queráis. Por eso nos hemos quedado aquí, ¿no? Hola, Esther, que estás muy callada. Esther, ¿nos oyes bien? Puedes activar el micro si quieres. ¿Qué os ha parecido? A mí es que me gusta. Me parece que es muy clara, muy directa y dice las cosas como las piensa. O sea, no quiere quedar bien, no quiere... No sé, a mí me gusta esta mujer. No sé el resto. A pesar de que luego podemos tener diferencias de lo que ha escrito y estemos de acuerdo, ¿no? Pero a mí me gusta, Nachi. Me encanta. No sé el resto. A mí sí, a mí me gusta mucho. Ale, muchas gracias por recomendarnos este libro. Total, Mira, he tenido un ¿dónde hemos exitazo. llegado? Ya ves. Oye, Elba, estás en una farmacia, curras en una farmacia. Sí, estoy en el laboratorio. Estoy en la facultad. Ah, muy bien. Es que no me ha dado tiempo, ha sido horrible porque llegaban las 5 y estaba en una reunión y yo ya me estoy poniendo nerviosa a las 5 y no he podido conectarme antes de, no sé si -20, o sea, me da una rabia. Creo que se está grabando, ¿no? Sí, o sea, lo voy a sí. pasar ya que está. Vale. Esto es menos que corto luego.